Con ustedes, su hermano José Toro, para seguir fortaleciendo la fe a través del canal Semillitas del Torito. Hoy les traigo un testimonio, así como lo oye, un testimonio que hemos compartido en Acarigua, Estado Portuguesa, Venezuela, con este acompañamiento del Padre Toro, por estos lugares evangelizando, llevando la apologética. Es referente a un hermano que su mamá católica, su papá pastor, presidente de la conferencia de pastores de Acarigua, y además de eso, propietario de una radio. Ustedes pueden imaginar ese hogar. Mamá católica, papá pastor. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué aconteció? Eso es lo que les quiero mostrar a ustedes en este video. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta de que sí se puede estudiar las Sagradas Escrituras, sí se puede, y a través del método Padre Luis Toro, que estos hermanos maravillosamente están estudiando, maravillosamente están preparando a otras personas, les invito a ustedes que puedan hacerlo, descubrirán la verdad. A pesar de que su papá, pastor, este joven no se dejó vencer, no se dejó robar la fe. ¿Por qué? Porque descubrió la verdad a través de las Sagradas Escrituras por medio del Padre Toro, por medio de la metodología del Padre Toro, que muchos están estudiando y que les invito a ustedes a estudiarlo también. Y de esa manera descubran la verdad. ¿Por qué su papá, siendo papá, pastor, presidente de la conferencia de pastores de Acarigua, no se lo llevó a él? Porque él descubrió, a partir del primer video que vio del Padre Toro, descubrió la verdad. Y ahí está integrado en la iglesia. Por eso le invito a ustedes, si se quieren, al final del video escucharán los números telefónicos si se quieren contactar con estos hermanos, para que también se den la oportunidad de estudiarlo por medio de WhatsApp, de internet, la metodología de enseñanza de la apologética campesina por medio del Padre Luis Toro. Por eso, queridos hermanos, les invito y les animo y a seguirles, a estar pendientes, no se dejen engañar por muchos canales que se están haciendo por católicos. Revísenlo bien, no se dejen robar la fe. Vamos, juntos, los creyentes somos más, en la hora de los laicos, a evangelizar. Saludarles a ustedes, hermanos, en la fe. Su amigo y hermano José Toro, desde Acarigua, Estado Portuguesa. Así es, nos encontramos hoy tras de esta cámara para mostrarles a ustedes un compartir más de la palabra de Dios con el Padre Luis. Hoy, primer encuentro diocesano de catequistas bíblicos apologética del Padre Luis Toro. En contados minutos estaremos dando inicio a esta maravillosa enseñanza apologética, ¿sí? El estudio de la palabra de Dios para conocer nuestra fe, para vivir nuestra fe, para darla a conocer, compartirla y para defenderla. Así es. Presto entonces en casa para que ustedes vean este tras de cámara y luego verán en el canal de Padre Luis Toro, en el canal El Torito, verán la enseñanza completa. Les llevamos con amor, con cariño a ustedes este tras de cámara, haciendo los preparativos, estamos en la logística, la ubicación, en este ambiente hermoso, aquí en el estado portuguesa, Acarigua, nuestra patria Venezuela, así es, Venezuela, con amor, con cariño para el mundo entero. Estamos viendo las instalaciones, observando para ustedes, mostrando para ustedes lo que es acompañar al Padre Luis Toro, quien se encuentra ya, mire, en contacto con las autoridades que están organizando este maravilloso evento. Pues vamos a ir mostrándole a ustedes el recibimiento de los presentes al Padre Luis, que va a seguir llevando enseñanzas por todo el mundo. Hoy nos encontramos en el estado portugués, Acarigua. Estamos en Acarigua, ayer estuvimos en Guanare, hoy estamos en Acarigua, estado portugués, y seguiremos acompañándole donde Él nos pueda llevar, así es, acompañando donde Él nos pueda llevar. ¿Cómo que llama usted? John Aguilar. Johnny Aguilar. Sí.
Ah, entonces usted me estaba contando que usted trabaja con Henry. Sí, nosotros empezamos, como le comentaba, el proyecto de la apologética me llamó mucho la atención desde que lo empecé a escuchar a usted, porque siempre yo había, no sé, yo nunca fui de la iglesia desde joven, desde pequeño. Ajá. Yo empecé en la iglesia pues como a los... Usted era evangélico. Pues no, tampoco, sí asistía, Ajá. asistía, veía lo que hacían, porque si nos ponemos a analizar, pues el culto evangélico se ha ido propagando porque ellos tienen actividades, hacen muchas actividades. Y entonces eso como que mueve más que lo que hacíamos nosotros en la iglesia, porque ellos se metían a los barrios, se metían a todas partes, llegaban a todas partes. Entonces por esa razón uno pues como que si hacen algo uno se acerca y oye, ve, pero eso no me llamaba a mí la atención, no me satisfacía. Yo, a pesar de que la iglesia católica no asistía, pero era la que me llamaba la atención, pero tenía muchas dudas y nadie me las aclaraba. Cuando iba a la misa, pues la misa era una hora y ahí en la misa después que dan la homilía, pues uno no tiene como esa posibilidad de preguntarle al sacerdote, mire sacerdote, a mí me quedó de la homilía esta duda. No lo había, porque uno termina la homilía y el sacerdote se va y todo el mundo se va y ya nadie se conoce, todo el mundo se iba. Y entonces uno quedaba con alguna interrogante y tenía que llevársela a la casa. ¿Y a partir de qué edad fue usted para la iglesia, más o menos? Como 19 años. 19, Ah, 20 pero usted años. viene de familia católica o de familia protestante. Mi papá es el presidente de la confraternidad de pastores de acá de Araure. Todavía es pastor. Sí, él es pastor y él tiene una radio que se llama Alternativa Cristiana. Esa radio queda ubicada en Villaraure. Y mi mamá sí, siempre ha sido católica de toda la vida. Entonces yo... ¿Viven juntos? No, separado. Entonces Entonces, usted jalaba para un lado. sí, yo pues a veces iba allá, a veces iba acá, pero no tenía definido porque tenía dudas, tenía dudas. Cuando empiezo a ver los videos suyos y empiezo con esto de la apologética y entonces muchas de las dudas que yo tenía pues se aclararon como de forma tan sencilla. O sea, de dudas que yo tenía, yo ni siquiera sabía, por ejemplo, lo de la Biblia. O sea, todo el mundo tiene una Biblia y yo a los católicos casi no se les veía la Biblia, se la veía más que todo a los hermanos separados. Ellos sí tienen su Biblia y yo pensaba que la Biblia era de ellos. Y cuando veo un video donde aparece, mira, la Biblia, y veo la explicación, San Damaso, y él recopila los libros, entonces yo digo, oye, entonces esa Biblia la hizo la Iglesia Católica. Y cuando empiezo a seguir viendo entonces más videos y más videos, entonces veo toda la información que hay y la corroboro por internet y veo que es verdadero y veo que eso estaba ahí y yo nunca lo había conseguido. Y cuando lo empiezo a conseguir, pues ahí es donde ya me meto de lleno, no, es aquí. El lugar es aquí, el lugar es la Iglesia Católica. Entonces, me pongo en contacto con él, nosotros empezamos a hablar, entonces veíamos los videos. Entonces usted es el famoso Henry. Henry Colmenares, sí. Henry Colmenares. Enrique Colmenares. Entonces usted el que hace ¿cómo es Los cursos. Los cursos. Los cursos de apologética católica y le colocamos método Padre Luis Toro porque ha tenido mayor impulso, ¿verdad? Más significativo, una sencillez donde las personas pueden entender con facilidad todas las enseñanzas suyas. Por eso le colocamos método Padre Luis Toro. Y los videos, yo iba viendo cada video, vi 50 videos suyos. Y a cada video yo iba extrayendo las citas bíblicas, las iba extrayendo, iba colocando e iba copiando todo lo que usted decía. Y lo pasé a Word y de Word lo comenzamos a compartir a los hermanos, a los que estén interesados en aprender. Por eso es que más adelante esto se fue institucionalizando un poquito más. Hablamos con usted para que nos facilitara la firma, para que los certificados fueran avalados por su firma y tuviera mayor peso y mayor seriedad, porque muchas personas dudaban, pensaban que esto era una secta, pero cuando vieron la firma suya, más avalado con la firma del padre José Alberto Rodríguez, el sello también de la parroquia, vieron que era más oficial y comenzaron a estudiar. Qué bueno, ¿no? Yo, cuando usted comenzó, que usted me dijo que iba a hacer el trabajo, bueno, pues, yo soy de las personas que pienso que hay que darla a campo abierto, porque Jesús mandó a los apóstoles a predicar, vayan, y tenemos que ser abiertos también a todo eso, ¿no? Después mandó a 72 más discípulos. Fue creciendo. Y fue creciendo, ¿no? Pues hay muchas personas que dicen, sí, voy a trabajar de esta manera, y uno dice, bueno, sí, pues trabaje. Yo nunca le digo que no,
pero nadie le ha puesto tanto pecho y cariño como lo ha hecho usted. Pero luego Para la gloria de Dios. me pongo a ver y el método sí es del método mío. Por eso que me ha gustado. Porque me puse a ver y porque algunos dicen método de Padre Luis Toro, Ajá. pero cuando veo el método, ciertamente que sí se comió los videos. Sí, sí. Y está trabajando. Luego he visto cómo mucha gente donde he ido en el mundo, este método me ha servido. Padre, he estudiado con este método, incluso me han mandado reflexiones, lo he escuchado muchas veces, usted manda un audio, yo también me lo han mandado, y me ha gustado cómo lo concretiza, cómo lo trabaja. Y últimamente pues tuve la sorpresa de muchos sacerdotes que se están formando con ese método, ¿no? El método nuestro. Y me decían, no, eso es espectacular, con el hermano Henry y ese trabajo que están haciendo. No me queda más que felicitarle, de verdad Muchas que gracias. sí. Todo para la gloria de Dios. Y por eso hice el esfuerzo de venir, de compartir, de estar con ustedes. Se nos cambiaron la fecha muchas veces, Sí, sí. pero Mucho no, ya fue, que no fue por culpa de nosotros, sino que era también era una fuerza más grande, entonces ¿qué vamos a hacer? Pero estoy muy contento y debo felicitarle públicamente y decirle a los que nos siguen a través de las redes sociales que es un método muy importante para la apologética. Y aquí tenemos el testimonio del hermano que nos estaba contando y entonces me gustaría seguir escuchando su testimonio. ¿Usted sigue ese método y comienza a estudiar y se une a él? ¿O Sí, cómo trae? bueno, él empezó a ir a la casa y entonces empezamos a debatir. Ahora, cada visita que iba, pues no hablamos de otra cosa, no hablamos de otra cosa que de los videos que veíamos y mira, y este versículo, y mira este versículo, y empezamos a intercambiar información. Entonces nos fuimos formando, porque nosotros éramos católicos deformados, no teníamos las bases. sí, no teníamos bases, no teníamos información tampoco, porque yo después, a medida que iba viendo los videos, era que sentía que de verdad yo estaba en la iglesia correcta. Y sigo viendo videos, entonces después se acuerda Henry, mira, vamos a hacer un proyecto donde nosotros, lo que ya aprendimos, entonces se lo digamos a las demás personas, porque así como yo, pues yo no conocía de usted, hasta que alguien me dice, mira, los videos del Padre Luis Toro te pueden ayudar a que tú consigas esa respuesta que no tienes. Entonces así fuimos llevándolo a otra parte, después nos metimos en la parroquia y hablamos también con el padre que nosotros queríamos la apologética ahí en la iglesia, la queríamos ahí en la parroquia. Y entonces el padre dice, bueno, y el anterior obispo pasa el proyecto, bueno, lo pasamos a los grupos, ahora la parroquia tiene en cada comunidad, por ejemplo en urbanizaciones o barrios, hay unos grupos que están estudiando y una vez al mes se le daba apologética. Lo empezamos dando nosotros, ¿verdad? Los íbamos visitando y llevamos el tema, hicimos un orden, teníamos un orden. Y empezamos y después el padre le gustó, dijo que sí, que se quedaba. Y entonces los líderes de esos grupos se quedaban ellos quedaban dando los temas, los que seguían, porque ya eran muchos grupos, entonces nosotros íbamos visitando, era uno por semana. Y así fuimos respondiendo a la... ¿Quedaron animando los grupos ustedes? Sí, nosotros quedamos visitándolos, íbamos, por ejemplo, una semana íbamos con un grupo, una semana íbamos con otro grupo, a ver cómo iban, en qué tema iban, qué estaban tratando. Y así la gente se iba formando fuera de la iglesia, en sus casas. Hay unos que se reúnen los lunes, unos los martes, unos los miércoles, nosotros lo íbamos visitando. Pero tiene un buen grupo, ¿no? ¿O ¿Cuántos alumnos tienen ahorita? 54 grupos de estudio del Evangelio. Ahí nosotros incorporamos apologética. Con el permiso de nuestro párroco, sí. Apologética porque a él le gustó. Qué bueno. Y entonces cuando viene la parte apologética comenzamos a dilucidar el tema, a desarrollarlo. Muchos decían, yo no sabía esto, qué bueno, y les gusta. Como hay personas católicos que todavía tienen la mentalidad de que esto es pelear. Ajá. Todavía tienen esa mentalidad. Pero la mayoría sí ha tenido mayor... le ha gustado mucho la apologética y lo siguen estudiando todavía lo están desarrollando. Son 54, en total son 500, creo que 501,000 miembros. Ajá, en nuestra parroquia, solamente en nuestra parroquia. Ahora, por WhatsApp. Por WhatsApp, mire, han egresado de este método, Padre Luis Toro, han egresado 65,700 estudiantes. Qué bueno, ¿no? 65,700 estudiantes, 25 países, incluyendo Estados Unidos, Puerto Rico, que están en la parte del sur, norte.
Y usted lleva el contacto con ellos y todo. Sí, sí, ellos son mis administradores. Los que se gradúan, nosotros les hacemos un seguimiento para ver si reúnen el perfil, para que ellos sirvan de administradores y ellos recogen su gente. Comparten el enlace, ¿verdad? Le hacemos seguimiento. Tenemos otro hermano que le hace seguimiento, se meten en los grupos, van viendo cómo todo está en orden, se sale, se meten otro, para supervisar que todo esté trabajando bien. Porque a veces tenemos hermanos que son desobedientes, comienzan a compartir temas que no están dentro del pensum del tema de nosotros, sino que ellos comparten cosas que no están permitidas. Solamente es apologética. Qué bueno. Todo eso está organizado. Ah, bueno. Padre, y la importancia de, por ejemplo, volviendo acá a lo local, que son las células que tenemos nosotros del estudio del Evangelio, pues muchas personas que estaban como yo tienen la posibilidad de acceder a esas respuestas que tienen, por ejemplo, con temas muy básicos, porque ya son básicos para nosotros que lo sabemos, pero hay personas que todavía con el tema de las imágenes, con el tema de María, con el tema, o sea, los temas que nosotros consideramos más básicos, ellos ahora tienen esa respuesta ahí, que era donde yo no las conseguía. Yo no las conseguía en la homilía a veces, porque la homilía le enseña a uno a reflexionar, a amar a Dios, pero cuando a uno le decían algo que uno lo dejaba tambaleando, porque cualquier cosita que le decían a uno, y como uno no conocía ni la Biblia, pues yo ni Biblia tenía. La Biblia que yo tenía es una Reina Valera que me regalaron en una iglesia en la que yo iba un día, estaba ahí, toma, me la regaló el pastor Gilberto Andrade. El Faro se llama la iglesia de Villaraure. Y esa era la iglesia con que cuando yo empecé a ver los videos suyos, yo decía, bueno, esta Biblia es evangélica. Vamos a ver, cuando usted decía, mire, busquen ahí el versículo, y yo lo buscaba aquí en la Reina Valera y decía, pero sí dice, y es esa Biblia, y aquí está. No es la católica, porque mucha gente decía, no, es que ellos tienen otra Biblia, o esa Biblia es diferente. Y empiezo a buscar los versículos, pero aquí está todo. Y sí, tal cual como usted lo leía, porque ni siquiera lo decía así como en el idioma latinoamericano, no, lo decía así, en castellano como estaba ahí. Es que yo me encontré con un problema cuando yo comencé la apologética, que los evangélicos me sacaban del cuerpo y me decían, no, porque es la Biblia de ustedes, Sí. es de la Biblia. Y yo decía, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Hasta Trabajar que por fin con la dije, Biblia. ya, basta. Vamos a trabajar con la Biblia de ellos, que vamos. Listo. Ahí Fue ya una no- buena idea. Y me quité ese problema. Porque ahora me mentan la madre, pero no me dicen, es que no está en la Biblia de nosotros. ¿No? Ahí está en la Biblia de ellos. ¿Qué vamos a hacer? Sí, no? es verdad. Pero y a toda esta, y su papá no lo Él le organizó a rehuye. usted. Él le rehuye. Sí, nosotros, bueno, él nunca hemos tenido conversaciones así porque siempre... Pero antes de conocer las enseñanzas y eso, su papá le predicaba y eso. lo Sí, escuchaba. él me invitaba, yo a veces los ayudaba cuando iban a hacer los eventos, ¿cómo se llaman? Los cultos que hacían en la calle. Yo iba con él, las campañas, y montamos los cajones, el sonido y todo, y yo me quedaba ahí, y cuando llegaba el momento donde decían que cambiaba el tecladista de la música alegre y empezaba la música ya como romántica, Ajá. y empezaban, bueno, vamos a pasar para orar, pues. Cuando me buscaban, pues ya no, ya no me conseguían, yo me iba, porque ya yo conocía cómo eran las partes del culto. Y cuando yo sabía que en la última parte era pasen para acá, entréguense, pues yo me iba. Entonces siempre me decía, pues te está buscando. No, yo no quise. Pues, pues que iban solamente a orar. Yo nada más iba a repetir las palabras de la oración. Y yo, no me gusta, yo no quiero ser de esa religión. Y él me respetaba hasta ese punto. Nunca llegamos a tener una discrepancia sobre un tema, no. Él simplemente me decía algo y si veía que yo no me gustaba o le respondía con otra cosa, pues hasta ahí, llegaba hasta ahí. Y después que usted conoce las enseñanzas, él no buscó hablar con usted o usted hablar con él. Sí, lo intenté en algunas ocasiones, pero siempre ¿Usted, de parte suya? Sí, o sola? sí, busqué para ver si, o sea, lo que él me decía, que era de lo que ya nosotros habíamos estudiado para ver la respuesta que me podía dar. Pero en ese aspecto sí se portó muy respetuoso en el sentido de que él como que decía, bueno, si tú te enseñaron eso y lo crees así, pues él lo respetaba. No era que lo aceptaba, pero lo respetaba. Nunca llegamos a una confrontación de que, porque, no. Él solamente, si él me decía algo, bueno, se quedaba así me respetaba mi posición. Nunca llegamos a tener confrontaciones, así como a veces que hay personas que le dicen a uno, no, que tú tienes que creerme porque yo soy el que tengo la razón absoluta. Me ha pasado con algunas otras personas que sí son pastores
y me intentan como de alguna manera apabullar con versículos y hablando duro y poniéndose con todas esas estrategias que utilizan hasta psicológicas. Pero como le digo, ya gracias a Dios uno se ha formado y ya uno tiene bases más sólidas, ya uno, esto que está diciendo, pues ya lo dijo una vez un pastor al padre Luis Toro en Estados Unidos. Y esto, no, esto ya lo dijo un testigo de Jehová, un video que vi, ya, o sea, ya se vuelve como repetitivo. O sea, cuando ya uno habla con ellos, el tema de las imágenes, 4, 5, 6 versículos y siempre son los mismos. Entonces cuando ya uno los conoce, pues ya no afecta. Claro. No es como la primera vez que le dicen a uno algo y entonces como uno no ha leído la Biblia y le sacan un versículo y entonces uno queda así como que pues uno no lo ha leído. Pero cuando ya uno ve los videos, ya uno ve que no sacan nada nuevo, siempre es lo mismo. Ellos se quedaron allí porque no pueden avanzar porque ellos necesitan siempre a la Iglesia Católica, porque ellos salen de ahí, entonces la necesitan para criticarla, pero no pueden avanzar. Claro, porque ellos no tienen doctrina. No tienen doctrina propia. Ellos lo que vienen es, vamos a criticar la Iglesia Católica y más nada. Y digamos que lo que utilizan como doctrina pues es algo que lo cambiaron. O sea, la doctrina de nosotros la cambiaron y entonces por eso ellos no avanzan solos. Siempre, yo a veces me pongo, cuando hacen cultos en la calle, pues me pongo a escuchar. Me pongo a escuchar así y siempre la Iglesia Católica no es la verdadera por esto, que la Iglesia Católica, nunca pueden hacer una enseñanza solo de ellos, no. Siempre tiene que haber una crítica porque de eso se trata su doctrina. No es como, por ejemplo, uno va a una misa, y en la misa uno le enseñan la palabra de Dios, hay que adorar, tiene todos sus momentos, y en ninguna parte uno anda porque la secta, porque los hermanos se Solamente el cura Toro, más nada. solamente el cura Toro. Y fue muy bueno. Fue muy bueno porque cuando usted llega, cuando usted aparece, pues la gente se despierta. O sea, ya pasa eso, porque como le decía, nosotros tenemos en la iglesia una enseñanza, sí, la hay. Pero la parte de las preguntas que a uno le quedaban, pues no había quien las respondiera, porque si habían libros, pero usted sabe como, si no se lee la Biblia, pues imagínese un libro que por cuenta propia. Sí habían personas que lo hacían, sí hay personas que lo hacen, pero este método es visual, es auditivo. O sea, usted nada más se pone a ver el video y cualquier persona puede estar haciendo cualquier oficio, lo está escuchando, lo está viendo y le está quedando la información. Porque nosotros, pues en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta la lectura, pero no todos tenemos ese hábito. No todos tenemos el hábito de leer y entonces pues pasa eso que uno no tiene información veraz y oportuna. Cuando usted llega y saca los videos y detalla, no con un versículo, con 3, 4, 5. Y otra cosa muy importante, que cuando usted lo hace, siempre hay un hermano separado allí. Entonces él es el testigo. Él es el testigo. O sea, no. Porque cuando yo empecé a ver los videos, padre, a mí me dijeron, esos son montajes. Sí, pero eran los primeros videos y yo hasta cierto punto sí creí, porque como le digo, yo no estaba, era como el primero, el segundo video y yo salí muy emocionado porque me gustó mucho.